Muy bienvenidos en esta tarde. Qué privilegio es el que podamos estar en la casa del Señor y tener este tiempo especial de adoración. Estamos comenzando el mes de febrero y bueno, estamos también comenzando con una nueva serie de enseñanza de la palabra de Dios. Así que durante este mes lo quiero meditar sobre los cristianos y las relaciones interpersonales, o como la Biblia lo define, los unos a los otros, ¿no? Más de 100 veces aparece esa manera, esa expresión en la Escritura, y queremos a lo largo entonces de este tiempo poder meditar. Va encadenado, por supuesto, con la serie que terminamos durante el mes de enero, que era En búsqueda del favor de Dios, ¿no? Entonces, aquí encontramos una conexión bíblica entre un tema y el otro. Así que vamos comenzando entonces esta serie. La reflexión para esta tarde he titulado El otro sí me importa. Y el texto es el famoso texto de oro. ¿Sabe cuál es? Aquel que está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así se lo conoce hace mucho tiempo. Y quiero que meditemos en él solo en este versículo, en esta tarde, para comenzar esta serie. Voy a dar lectura a 3 versiones diferentes que van a ayudarle en el entendimiento, en la interpretación del tema. La Reina Valera actualizada, 1995, dice: así que todos los que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. La Nueva Biblia Vida dice: haz a otro todo lo que quieras que te hagan a ti. En esto se resumen las enseñanzas de la ley y de los profetas. Y una versión en forma de paráfrasis, o sea que está más interpretada, dice así: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Así que Dios bendiga su palabra en esta tarde y que podamos meditar por algunos momentos acerca de este tema tan importante, no de este tiempo solo, sino de todos los tiempos, lo que tiene que ver con las relaciones que interactuamos con distintas personas, desde la cuestión familiar, que es lo más íntimo, por supuesto, hasta aquellos otros temas que tienen que ver con lo laboral, con nuestros amigos, con gente de la sociedad de distintos momentos. Así que eso es algo también muy, pero muy especial en este tiempo. Este tema no voy a limitarlo solamente a la relación o a la interacción entre nosotros, los que compartimos la misma fe, la misma creencia, la misma convicción en nuestro Señor, sino que también vamos a hacerlo abarcativo, cómo impacta nuestras relaciones con otras personas, especialmente que no comparten nuestra fe, ¿no es cierto? Cómo nosotros interactuamos con personas en nuestro trabajo o en nuestras relaciones de amistad que no comparten nuestra fe o que profesan otra fe, ¿no? Eso, o sea, no es una cuestión de marcar diferencias, sino digo cómo, lo importante aquí es cómo nosotros nos relacionamos. Depende, por supuesto, mucho de nuestra actitud hacia las otras personas para que vean en alguna manera el reflejo o lo que Dios, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, para que ellos también lo puedan comprender. En alguna manera, las relaciones, por supuesto, interpersonales tienen que ver mucho cómo nosotros presentamos de manera normal, natural, digamos, con nuestro andar, con nuestro hablar, a Cristo, ¿no? Es una manera en que nosotros nos relacionamos cuando la gente a veces nos dice: tenés algo diferente, o saben un poco más de nosotros y nos piden: vos podrías orar o rezar por esta o por tal cosa. Bueno, eso tiene que ver justamente con el conocimiento y el entrelazamiento de las relaciones interpersonales.
Dicho esto, debo decir que estamos viviendo, por supuesto, socialmente un tiempo muy difícil, ¿no? Las relaciones humanas se han en alguna manera violentado, ¿no es cierto? Hay mucha intolerancia, hay mucha agresividad, hay mucha falta de respeto, incomprensión, prepotencia. Todo eso nosotros lo vemos cotidianamente, ¿no? En nuestro andar nosotros podemos ver, ¿no? Andando en la calle, ¿no? Uno puede ver esa agresividad que hay en este momento. Se puede deber a muchas razones, no es la intención en esta noche ver cuáles podrían ser las razones, sino vamos a ir al punto que tiene que ver cómo nosotros nos comportamos en eso. O sea, lamentablemente la sociedad ha escalado a un nivel de violencia, de intolerancia, que se hace dificultoso a veces la convivencia, la vida en la sociedad, ¿no? De hecho, nuestra amada ciudad es una ciudad que ha crecido mucho la violencia, la intolerancia, ¿no? Uno lo puede percibir en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia define en alguna manera esto como el corazón siempre con una naturaleza egoísta, con algo que viene en alguna manera innato en nosotros desde el tiempo de la caída. Incluso aún nuestros actos más desinteresados parece que provinieran de tener algún tipo de interés con sacar alguna ventaja o actuar de una manera totalmente a veces incomprensible. Si bien las personas muchas veces que interactúan con nosotros parecen no ser malintencionadas, sin embargo, a veces en el transcurso, en el desarrollo de la convivencia puede surgir esto. Ahora, aquí es importante que nosotros, los que tenemos la responsabilidad mayor por lo que Jesús aquí nos está planteando en esta regla de oro, es cómo está nuestro corazón en relación, por supuesto, primeramente con Dios, que después desencadena en nuestra relación con las personas que interactuamos. O sea, Dios ve y conoce nuestro corazón y conoce también nuestros verdaderos motivos de por qué hacemos lo que hacemos. O sea, por qué razón nos comportamos de esta manera o de otra manera. El profeta Jeremías nos va a clarificar mucho acerca de lo que hay en nuestro interior. Dice en 17:9, más engañoso que todo es el corazón, dice, sin remedio. Y pone una pregunta, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién lo entenderá? ¿No? Yo no sé si le ha pasado o no, pero algunas veces ustedes no se han preguntado, ¿por qué yo actué así? ¿Por qué yo reaccioné así? ¿No? A veces nos preocupamos por nuestra propia actitud, ¿no? Y eso yo creo que ya es un punto muy bueno, el hecho de que reconozcamos de que, como se dice ahora, se me salió la cadena, ¿no? O sea, me descontrolé, ¿no? Que ya lo reconozcamos es una parte muy importante porque a veces ni siquiera eso hacemos. Así que tiene que ver un poco con eso, toda esta temática que a lo largo de este mes quisiera que lo viéramos desde el punto de vista bíblico. Por eso comenzamos en esta noche viendo la enseñanza de Jesús. Un solo versículo, uno tal vez de los más conocidos, de los más pronunciados, de los más parafraseados. Ahora vamos a ver algunas otras creencias, algunas otras religiones, cómo realmente también han tomado este versículo. 2 puntos solamente en esta noche para la meditación. El primero, conociéndonos a nosotros mismos. Yo creo que las relaciones interpersonales mucho tienen que ver con que nos conozcamos a nosotros mismos primeramente. O sea, cómo es nuestro temperamento frente a las relaciones que interactuamos con las personas. El pasaje era muy claro, dice que así que todos traten ustedes de tal manera a los demás como quiera que ellos los traten también a ustedes, porque esto es por supuesto lo que los profetas y la ley enseñan. Lo que conocemos como regla de oro es aquel principio expresado por Jesús
y que está enmarcado dentro del Sermón de la Montaña. Quiero hacer esta aclaración. Ni siquiera la palabra o la frase regla de oro, ni tampoco Sermón del Monte están como parte de la Escritura. ¿Usted entiende eso? Eso es algo que se fue agregando con el correr del tiempo para que sirviera más fácil al entendimiento de la Escritura, ¿no? Esta famosa frase regla de oro surgió allá entre los siglos XVI y XVII, cuando los que iban desglosando la Escritura. Usted sabe que la Escritura en principio era todo continuado, o sea, no estaba seccionada en versículos ni nada, ni en capítulos, sino que era todo un solo bloque. De hecho, hace no muchos años una editorial sacó un ejemplar de eso. Les digo que me regalaron una y era bastante difícil de leer porque todo está continuado, o sea, es bastante complejo de leer. Así que esto se hizo con eso. Por eso quiero aclarar de que esta expresión es una expresión que han puesto los estudiosos o los copistas, los que hacían los arreglos para la Escritura. Este título, de alguna manera, como les decía, tiene que ver con aquellas aplicaciones o la manera en que algunos la entendieron, la fueron aplicando o la fueron adaptando. Otras religiones, especialmente las orientales, en alguna manera han parafraseado este tipo de gozo, o sea, de expresiones, o sea, tiene que ver por eso con algunas frases, por ejemplo, que quiero recordarles. Dice alguien, practicar regla de oro no es un sacrificio, sino que es una inversión. O sea, no es algo que nos deba costar, que nos deba llevar al sacrificio, sino debe ser algo en lo cual invirtamos día a día para mejorar nuestras relaciones. Otra dice, las relaciones con otras personas no existen, hay que crearlas, ¿no? O sea, para poder a veces entablar una relación se requiere de disposición, tanto de este lado como del otro lado, para poder amalgamar y funcionar de esa manera. Otra dice, si tenemos que guardar en nuestra memoria la regla de oro, o sea, este principio, esta enseñanza de Jesús, dice, ahora se hace necesario ponerla en práctica. O sea, para que realmente funcionen las relaciones es necesario que nosotros tengamos una disposición para poder funcionar de esa manera. Debo decir que Jesús conocía perfectamente nuestro corazón y también nuestras actitudes, como dije, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, egoístas, ¿no es cierto? De hecho, en el versículo anterior a este que no hemos leído, Jesús describe de esta manera a nosotros los humanos, dice, que aún nosotros siendo malos, ¿no? O sea, describe en alguna manera la actitud, el comportamiento que nosotros también tenemos. Esta enseñanza en alguna manera es un estándar, o sea, una medida, una forma que Jesús nos plantea a nosotros de cómo realmente nosotros debemos vivir de una manera en que podamos relacionarnos con mucho más facilidad, porque estamos tomando un principio que nos ayuda a que nosotros también actuemos de manera correcta, por supuesto, ¿no es cierto? Tratar de que activamente nosotros veamos a los demás de una manera en que realmente ellos sientan de que los estamos comprendiendo o entendiendo. En alguna manera también como a nosotros nos gustaría que ellos nos vieran a nosotros. No siempre sucede así, pero debiéramos intentar eso. Algunos han aplicado esto de la regla bíblica de este principio como la ética de la reciprocidad, o sea, aquello que yo doy para poder recibir. O sea, yo te doy, pero yo quiero recompensa. Y no es el principio ese, sino es justamente el dar desinteresadamente. Por eso dice que Dios conoce nuestro corazón, de que conoce nuestras actitudes egoístas y que a veces nosotros en esa relación damos algo, pero siempre esperando algo a cambio. Y en eso Jesús es muy terminante con respecto a esto. Con frecuencia los críticos liberales y los humanistas aplican esta regla de oro como una ética compartida, digamos, con
otras expresiones. Y eso a veces sucede también cuando entablamos una relación o una conversación con una persona. Ahora, veamos lo que yo les decía, cómo otras religiones o otros credos han entendido o han modificado o tratado de aplicar esta enseñanza. Hay, por supuesto, una diferencia clara que ya la vamos a notar, pero déjenme presentarle tres grupos. El primero es el confucianismo, que es algo también muy antiguo y también practicado más bien en la parte oriental del mundo. Y el hinduismo dice: esta es la suma del deber, no hagas a otro lo que te causaría dolor si te hicieran a ti mismo. El hinduismo dice de esta manera: esta es la suma del deber, no hagas a otro lo que causaría dolor si te lo hicieran a ti. Y el budismo, que es otra expresión, más bien practicada allí en China, dice: no des a otro de manera que encontrarías hiriente para ti. Fíjese la expresión final que le di en la paráfrasis de lo que la enseñanza de Jesús dice: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso enseña la Biblia. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que estas otras religiones o creencias o expresiones lo plantean de manera negativa y pasiva. ¿En qué sentido? Fíjense que todos dicen: no hagas esto, no trates así, no hagas lo otro. Eso significa entonces de que en alguna manera es una cuestión de pasividad, de comodidad. O sea, simplemente no lo voy a hacer. O sea, el principio que Jesús plantea es no solo no lo hagas, sino hazlo. O sea, haz bien a la otra persona. O si no quieres hacerle mal porque realmente es incorrecto, dice, entonces lo que tienes que hacer es hacerlo bien. O sea, aquí hay una actitud proactiva o activa, si queremos decirle así. ¿Y dónde se basa eso? ¿Dónde ingresa eso? ¿De qué manera? Ingresa a través de la enseñanza del amor. O sea, de la manera en que Dios nos trata a nosotros, tiene que ver porque Dios nos ama. O sea, ese Dios que es amor, para que nosotros también podamos amar a otros, es la manera en que Dios se expresa con nosotros. La única cosa que Dios aborrece y que la Biblia es clara es el pecado. Es aquellas cosas que Dios no quiere que realmente nosotros practiquemos. Pero sí, Él es proactivo en su amor. O sea, Él siempre está, como veíamos en la serie anterior, buscándonos. Él siempre está intentando amarnos a pesar de las circunstancias y de las situaciones que nosotros planteemos. Así que la propuesta es totalmente diferente a cualquier otra enseñanza o principio que circule por allí. Normalmente es negativo en el sentido de decir, no lo hagas, quédate tranquilo, conformate con eso. Este principio de Jesús dice, no, tienes que intentar restablecer las relaciones que se han roto o intentar realmente convivir de la misma o de la mejor manera que puedas con la otra persona. Sé que estos tiempos son tiempos difíciles, no es porque antes no lo fueran, pero estos muchas veces son tiempos difíciles en cuanto a la convivencia, ¿no?, con otras personas, especialmente en el ámbito laboral o en algún otro ámbito que nosotros nos relacionemos. Así que la primera cosa que hay aquí es la necesidad de conocernos a nosotros mismos, en el sentido, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que nuestro corazón, o sea, nuestro sentimiento, nuestro entendimiento, más bien está pensando o tirando egoístamente hacia el mal. Dice, y necesitamos reconvertir eso para que nuestras relaciones tengan otro sentido y otro contenido. La segunda cosa que hay aquí es el comportamiento recíproco. Lo primero es, yo me tengo que conocer a mí mismo, lo que la Escritura dice cómo es. O sea, yo uso mucho esta expresión de que la Escritura, la Biblia, es como un espejo, ¿no? Donde al leerlo yo me puedo ver
me puedo identificar de realmente cómo soy. O sea, necesito tener una amplitud en cuanto a mi pensamiento, al deseo de mi corazón para entender eso, ¿no es cierto? Así que hay una visión así. Y la segunda cosa es cómo yo actúo hacia afuera. Comúnmente la gente pretende de que uno lo respete, de que uno haga todo tipo de acciones que lo beneficien. Es más, las personas desean ser amadas, ser respetadas. Es algo normal. Lo que sucede es que a veces la retribución no es la misma. O sea, no encontramos de que cuando vuelve las cosas sean de la misma manera. Ahora, la responsabilidad cristiana tiene que ver con dar. El libro de los Hechos dice que es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Y a veces cuando damos, recibimos del otro lado tal vez cosas negativas o cosas que no quisiéramos recibir. Ahora, todos queremos que nos respeten, entonces por supuesto la actitud recíproca es que debemos respetar. O sea, todos desean que nos hablen amablemente, de la misma manera nosotros también debemos hablar amablemente a las otras personas. Esta regla para tratar a los demás con la más alta estima, como considerando, respetando, como dice la Escritura, entendiendo a la otra persona. O sea, aquí el mandamiento se extiende a ir un poco más. O sea, el mandamiento es amar a las personas, aunque lo que nos devuelvan no sea lo que nosotros deseamos. Pero el mandamiento bíblico es claro y concreto. El mismo Señor Jesús, si vamos hasta Mateo capítulo 22, estamos en Mateo, versículo 37 en adelante, esto es lo que nos pide. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. ¿Sabe cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá viene esa actitud. Entonces, si yo entiendo, o sea, este conocimiento que me da la Escritura de saber realmente de que yo soy responsable delante de Dios porque amo a Dios, como dice el principio, dice, tengo también la misma actitud hacia los demás de tener que amarlo de la misma manera. Finalmente concluye la regla con la ley y los profetas. En esta manera Jesús ha condensado el Antiguo Testamento en este principio. ¿Por qué? Porque este principio es un principio recreativo de Jesús muy antiguo. Más o menos 1450 años antes del nacimiento de Jesús, hay una expresión de la cual Jesús toma y recrea esa enseñanza. Levíticos 19:18 dice de la siguiente manera: no seas vengativo con tu prójimo, ni guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. O sea, he enseñado varias veces y siempre me gusta volverlo a repetir. Jesús toma los principios antiguos testamentarios y los recrea. O sea, le da todavía un mayor realce, ¿no? Jesús tenía una expresión que es muy encantadora. Dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y cada vez que Jesús agregaba, mas yo os digo, estaba recreando ese principio antiguo testamentario, no desacreditándolo, sino dándole un mayor impulso, un mayor realce para que aquellos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador actuemos de la misma manera. O sea, la implicación para nosotros es que debemos amar a nuestro prójimo. O sea, el mandato utiliza ese punto central del amor para ser practicado, dice, con las otras personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Jesús recrea la regla de oro tomando ese mandamiento y dándole un reimpulso de aquellos que a veces
no se practica con toda fidelidad. O sea, la regla de oro revela algo central. Y lo central es que revela el corazón mismo de Dios. O sea, nos muestra el deseo de Dios para que vivamos y actuemos de manera como Dios quiere. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús dice, eso que no quieres que te hagan, tú tampoco debes hacerlo. Es más, debes ir un poco más. O sea, aquí se puede aplicar aquel principio bíblico también de llevar la carga una milla más, poner la otra mejilla. O sea, estar dispuesto a avanzar en relación a eso. Déjeme redondear el tema con 4 enseñanzas que salen de aquí, de este versículo, o sea, 4 aplicaciones para la convivencia. Lo primero, este principio es una sentencia que abarca la totalidad de nuestras acciones y nuestro comportamiento. O sea, no deja nada librado al azar. O sea, no hay un lugar para escaparnos con respecto a cómo nos relacionamos con las personas. O sea, no hay manera de que pongamos algún tipo de excusa. Bueno, no, sí, pero si supieras lo que me hizo, no da esa opción, no deja esa libertad, no deja esa puerta abierta para nuestras relaciones con otra persona. ¿Por qué? Porque dice, en esto se resume lo que es la ley de Dios. La segunda cosa es que nos manda a no tratar a las personas como se nos trata a nosotros. O sea, bueno, la famosa ley del talión, ojo por ojo. Vos me hiciste mal, entonces yo te devuelvo de la misma manera. Dice, eso no está concebido dentro del principio de enseñanza bíblica. Aquí se aplica ese principio que no debemos pagar a nadie mal por mal. La tercera tiene que ver con que la regla de oro demanda verdadera justicia con nuestro prójimo. O sea, en todo deben ser tratadas nuestras relaciones con las otras personas de manera justa y correcta. O sea, cosa que no tengamos que arrepentirnos ni se nos tenga que reprochar nada. Por eso le digo, cuántas veces nosotros cuando analizamos nuestras acciones del día, nuestro comportamiento, cuando explotamos por alguna razón, allí es importante reconsiderar qué es lo que pasó en mi vida, qué pasó conmigo, por qué razón actué de la manera en que actué. Y la cuarta cosa que hay aquí como enseñanza es que la regla de oro incluye el verdadero amor que debe ser expresado a toda persona en todo momento. O sea, no hay excepción. No amo a alguien simplemente porque me gusta, porque es lindo, porque me conviene, porque fuera las razones que fuera. Debo y tengo la responsabilidad de amar. Este principio bíblico que plantea de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no nos deja otra vez libertad para la elección a quién voy a amar. Este me gusta, este no me gusta, este sí, este no da esa opción. Entonces, es tan fundamental el tema de las relaciones interpersonales en cuanto a cómo expresamos nuestra creencia, nuestra convicción. Fíjese que esta es una de las prácticas principales para la evangelización. O sea, para que otras personas conozcan a Cristo. Como les decía alguna vez, ya hoy las grandes campañas como se hacían antes ya no se realizan porque la sociedad ha cambiado. Entonces ahora el evangelismo es más personal, más relacional. Por eso tiene mucha importancia cómo yo me relaciono con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi amigo en el deporte, con mi familiar no cristiano. O sea, habla eso y deja un precedente claro. Por eso este tema, aunque parece no ser importante, es central en la vida del cristiano. Cómo yo me relaciono con el otro. Por eso es considerar este punto que yo puse aquí como tema de el otro sí me tiene que importar. El otro sí es importante y yo debo realmente tener ese sentimiento. El mandamiento de amar es
que separa la ética cristiana de los otros sistemas éticos. O sea, nosotros no podemos compararnos con el ojo por ojo, el diente por diente. Nosotros tenemos que actuar de manera diferente. De hecho, la defensa del amor en la Biblia incluye el mandato radical de amar incluso a nuestros enemigos. Mateo 5, 43, 44, ustedes han oído que se dijo, expresión de Jesús, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren porque los persigue. Por eso, aquí Jesús vuelve otra vez a recrear el principio muy antiguo presentado en Éxodo 23. O sea, esta enseñanza también nos lleva a entender claramente cómo me estoy relacionando con las otras personas que me rodean. Permítame concluir brevemente con 2 o 3 enseñanzas más que hay aquí. La primera, obedecer el imperativo mandato bíblico de amar a los demás es una marca distintiva de todo cristiano. O sea, es lo que nos identifica. Juan 13, 35 dice, en estos conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Y esto es relaciones interpersonales, lo que les decía, más de 100 veces aparece esta expresión, los unos a los otros. De hecho, los cristianos no pueden afirmar que aman a Dios si no aman activamente a otra persona. O sea, no nos podemos declarar amadores de Dios, pero, bueno, los demás no me interesan, esa persona no me gusta, este otro tampoco, no se puede. Así lo reafirma y afirma el apóstol Juan en 1 Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto y con quien tiene relación, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y concluyo con esta frase. La regla de oro es un principio de oro dado por Jesús para todos los cristianos, para que lo vivamos todos los días de nuestra vida. Por eso, cuando algo nos sucede, cuando algo explota en nosotros, es importante repensar, volver a la Escritura y autoexaminarnos. ¿Qué hice hoy? ¿Por qué actué de esa manera? ¿No? ¿Por qué me comporté de esa manera? Porque eso también marcará, en primer lugar, dice, cuánto amamos a Dios, pero también cuánto amamos a las otras personas. Es tan importante en estos tiempos tan difíciles de una convivencia, como decía en el comienzo, intolerante, agresiva, con falta de respeto, ¿no? La palabra gracia es una palabra desacreditada, una palabra que no se usa, pero ¿sabe cuántas puertas abre cuando uno es una persona agradecida? Eso son relaciones interpersonales. Eso es muchas veces lo que la otra persona está esperando de nosotros. Así que deseo que este mes sea un tiempo especial al poder mirar en las Escrituras las enseñanzas que nos dejan claramente de cómo debe ser nuestro comportamiento con respecto a las demás personas. Que Dios realmente nos guíe y nos ilumine con respecto a eso. Padre Celestial, te damos infinitas gracias una vez más por esta noche, por el privilegio, Señor, que tenemos de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por abrir tu palabra y poder mirar este tema tan importante y tan central en nuestra vida como cristianos, que tiene que ver, Señor, cómo consideramos a las otras personas en relación, Señor, a las enseñanzas bíblicas, aquellas cosas que deben aflorar de nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan sencilla, tan simple, pero tan concreta en sus principios. Una oración tan corta y tan sencilla de Jesús que abarca tanta importancia en nuestra relación con las otras personas. Padre, ayúdanos a comprender, a escudriñar las Escrituras y a poder vivir y aplicar, Señor, de manera correcta aquellos principios que tú nos has enseñado y que están declarados en tu palabra. Por estas cosas, Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Y en el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.